Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos a Meditación Cristiana. Recuerden que este es su canal dedicado al estudio de la palabra de Dios. Ajá. Algunos temas que hemos venido hablando, muy interesantes de hecho. Entonces, el tema de hoy, Hoy vamos a responder una pregunta muy interesante y es, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios bien, está en un lugar? Ahorita con el COVID o con el coronavirus, las iglesias están cerradas, entonces, ¿qué pasó? ¿Será que Dios está en las iglesias? ¿Será que Dios está en alguna imagen? Eso lo vamos a responder hoy, pero antes de iniciar con el video, queremos invitarlos para que se suscriban a este canal. Como mi esposo lo dijo aquí, hablamos y meditamos sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Vamos a tomar como base bíblica un versículo que está en Isaías, el capítulo 66, y dice así: Dice el Señor, el cielo es mi trono y la Ujú. tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Ajá. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes. No podemos limitar a Dios a un solo lugar porque a veces tenemos el mal pensamiento de que hay lugares en donde está Dios y hay lugares en donde no está Dios. Y no es así y este versículo lo demuestra. Pero también es cierto que hay templo de Dios, que sí existe el templo de Dios, pero no es un templo hecho con manos de hombre. ¿Cuál es el templo de Dios? Entonces, en primer libro de Corintios 3:16 o primera carta de Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Qué quiere decir? Que el templo de Dios somos nosotros. Ajá, entonces el templo de Dios somos los seres humanos. Ujú. ¿Y qué es ese templo de Dios? Ese templo de Dios es ese lugar donde Dios habita y deja sentir su presencia. Nosotros como seres humanos podemos sentir la presencia de Dios y esto pasa cuando nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestra vida. Entonces, ya respondimos a la pregunta, Dios está en todas Ujú. partes, pero sí hay un templo de Dios que no es construido, o sea, las iglesias no son el templo de Dios. El templo de Dios somos los seres humanos y por eso nosotros debemos vivir en santidad, porque Dios quiere habitar en nuestras vidas. Y Dios habita en todos los seres humanos del mundo. Entonces, ese es otro tema bonito para una pregunta para responder. Entonces, no, Dios no habita en todos los seres humanos. Eso de pronto muchos de nosotros creemos de que Dios habita en todos, ¿no? En todas Sí. las personas, ¿no? Que es que Dios es bueno y Dios habita en todos, no. Dios habita en templos limpios, Ujú. en templos limpios. O sea, nosotros, ya aclaramos que nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Sí, Entonces, Dios habita donde hay, donde el templo está limpio, donde Él se siente ajá. agradado, agradable. ¿Sabe? Donde le dan permiso a él para entrar. Es correcto. Como les decíamos en anteriores videos, Dios es un ser respetuoso. Él no entra donde no lo dejan entrar o donde no quieren que entre. Entonces, por ende, no debemos pensar que Dios está en todos los seres humanos, pero sí debemos querer que Dios esté dentro de nosotros y hacer lo posible por hacer de nuestro cuerpo un templo para Dios. Es correcto. Entonces, volviendo ahorita a lo que estamos diciendo al principio, a veces creemos de que el templo de Dios es un lugar, Ujú. o es una casa, es un salón, es una iglesia, que nosotros llamamos iglesia, ¿no? Porque no es verdad. Ya sabemos que la Sí, iglesia somos somos nosotros, nosotros. ¿sí? Nosotros somos el cuerpo de Dios, la iglesia, y es donde Él está. Porque hemos pensado de que un lugar es donde Dios habita, una Sí, casa, un salón, y también creemos de que lo que hay allá en ese lugar es santo, sí, sí, es ajá. como digno de reverencia o algo así, no. O sea, realmente así de pronto como se visualiza ese lugar o como de pronto la gente de pronto lo tiene no tan claro, ve ese lugar santo, así es como nosotros Debemos, tenemos que ser, ajá, sí, porque es que nosotros somos el templo de Dios. sí, Entonces es bueno que en esta hora tengamos eso bien claro, de sí, que el templo de Dios, la iglesia de Dios no es un lugar, no es algo, somos nosotros mismos. ajá, es nuestro cuerpo. Y quisimos hacer este video, ¿por qué? Porque resulta que esta cuarentena nos ha enseñado Ujú. que a Dios se puede adorar en todas partes, a Dios se puede adorar en cualquier lugar, porque como les decíamos al principio,
Dios es omnipresente y está en todos los lugares, pero desafortunadamente muchas veces cometemos el error de dejar el espacio de adoración, el espacio de escuchar la palabra de Dios, de cantarle a Dios en la iglesia o en el templo construido. Entonces, en la construcción, en donde nos reunimos tales días, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, en donde nos reunimos, allá es donde se adora a Dios. Y ese es un error que no debemos cometer, porque es que no hay, o sea, aunque en ese lugar nos reunimos para adorar a Dios, no quiere decir que sea el único lugar donde se pueda adorar a Dios. Y donde se pueda sentir a Ajá. Dios. Esta cuarentena nos ha enseñado eso, que por medio del internet, de diferentes herramientas, podemos adorar a Dios desde nuestra casa y hacer de nuestra casa ese lugar que a veces pensamos que es el templo construido, como, ay, no, es santo, es puro, Sí. allá yo tengo que entrar pidiéndole perdón a Dios por los pecados que cometí. Pues eso está en todas partes, entonces no nos limitemos a adorar a Dios en un solo lugar, aprendamos a adorar a Dios en nuestra casa porque muchas veces pasa eso, que los cristianos nos vamos a las iglesias y allá somos perfectos. Y llegamos a nuestra casa y se nos olvida que Dios es omnipresente y en nuestra Es casa correcto. a veces somos maldicientes o a veces con nuestras acciones cometemos errores frente a nuestra familia cuando debería ser lo contrario. En mi casa yo tengo que ser una muy buena persona. Si de pronto tengo familia que no es convertida o que no conoce a Dios, tengo que Con buen demostrarles que en ejemplo. la casa también está Dios y que yo adoro a Dios y que yo soy la misma persona tanto en mi casa como en el templo a donde voy a adorar a Dios. Entonces sí, entonces en el templo, ¿no? Que a Sí, o veces decimos, sea, porque la casa. acordémonos, no es ni iglesia ni tampoco es el templo, es Sí, el lugar de el reunión, digámoslo así. establecimiento. Es correcto. Entonces también y es importante lo que acabas de decir. A veces creemos, o sea, y también creemos de que Dios solamente está allá Sí. en esos lugares especiales. Entonces por eso de pronto mucha gente o de pronto muchos de nosotros no estamos en la iglesia y somos diferentes en otros Sí, lugares. cambiamos. Entonces, no, o sea, partiendo de ahí, Dios está en todo lado, está Ajá. en todo lado. Y qué bonito, o sea, esta cuarentena nos ha enseñado eso, de que Dios no está en un sitio. Dios Sí. está, o sea, Dios es tan bueno, tan poderoso y tan grande que Dios está en el lugar más sencillo. Yo simplemente Sí. me dispongo y ahí está Dios. Ajá. Ahí está Dios para escucharme, para obrar, para hacer lo que sea, lo que yo necesite. Entonces, Dios está en todo lado. Y ya con eso terminamos este video aconsejándolos a que recuerden siempre eso, no podemos ser cristianos ante los ojos de las personas, porque a veces eso es lo que pasa, que cuando uno va al recinto de reunión, uno se comporta súper bien porque hay más personas y hay más Y lo ojos. otro que tú estás diciendo, o sea, en la iglesia, ¿quién es malo? O sea, en el lugar de reunión, ¿quién es Sí, malo? Nadie, nadie. porque todo el mundo llega, ¿sí? Llega, Entonces, esto pasa cuando se nos olvida que a la persona a la que nosotros o al ser al que nosotros queremos adorar y queremos que se sienta orgulloso de nosotros es Dios y está en todas partes. Entonces, la invitación es a que adoremos a Dios igual desde nuestras casas, busquemos siempre santificar nuestro cuerpo para hacer de este templo un lugar donde Dios quiera estar y donde Dios quiera habitar, donde Dios quiera moverse dentro de nosotros. Y ya, y muy importante, vivir para Dios. O ajá, sea, vivir para Dios. Cuando uno vive para Dios, no importa el lugar donde yo esté, donde yo vaya, sí, lo importante es que yo vivo para Dios y que Dios va a estar ahí conmigo siempre. ajá. Bueno, y ya para terminar este video, vamos a dejarlos con la pregunta que siempre los dejamos y es, ¿tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Tú crees que tu cuerpo es templo del Que Espíritu Dios Santo? habita en ti. ¿Tú crees que Dios quiere o se agrada de habitar dentro de ti? Esa es la pregunta, medítalo, piénsalo. Y si la respuesta es sí, sigue haciendo lo que has venido haciendo. Felicidades, de verdad que es una dicha poder decir con orgullo de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso yo lo cuido. Y si tu respuesta es no, te invitamos a que busques la herramienta, todavía hay oportunidad. Dios quiere habitar en todos nosotros, entonces busca la forma de hacerte cada día mejor, de santificar tu cuerpo y dale permiso a Dios de que entre a tu vida y la transforme. Bueno, Porque Dios no solo entra
y ya, Dios entra y la transforma, la limpia, la purifica, se deja sentir, La hace llena. milagros, mejor dicho, hace su voluntad en nuestras vidas como lo hablamos el sábado pasado. Entonces, Dios los bendiga. Dios los bendiga. No se les olvide orar, adorar y leer la Biblia.